y les comparto mi pantalla. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá terminando este ejercicio y pues ya lo que sigue es ver otros tipos de medidores. En este caso miren cómo es la geometría de un medidor de boquilla. Miren que aquí el orificio que se presenta pues ya es un poco más suavizado, tiene como una especie de pequeño cono y luego unas paredes que se proyectan un poco. Esto hace que el flujo no sea tan abrupto al pasar desde la tubería al orificio, sino que se suaviza un poco y digamos, esa suavidad hace que el coeficiente de resistencia pueda ser un poco más pequeño. Esta ecuación que tenemos aquí es la que nos sugieren en la literatura que deberíamos usar para calcular este coeficiente de descarga, perdón, en el caso de una boquilla. Miren que ya aquí no leemos de una gráfica, sino que simplemente utilizamos esta expresión para calcularlo. Aquí va a pasar lo mismo que en el caso del orificio. Miren que el número de Reynolds nosotros no lo podemos tener con anticipación, porque el número de Reynolds depende de la velocidad. Vamos a suponer un Reynolds grande, puede ser 10 a la 5, 10 a la 6, calculamos un coeficiente de descarga y con ese coeficiente de descarga calculamos la velocidad. ¿Con cuál ecuación? Con exactamente la misma ecuación que teníamos ahorita, que era raíz de lo que había pues aquí en el interior, que pues particularmente yo no la recuerdo, pero es la ecuación que ustedes tienen ahí en sus cuadernos, que fue la que utilizamos ahorita para el orificio. Es exactamente la misma ecuación, porque miren que entre una boquilla y un orificio, pues no va a haber diferencia alguna en las mediciones. El delta de P igual lo podemos medir, las diferencias de altura no van a existir porque va a ser también horizontal. El delta de P pues lo vamos a poder leer directamente. Las velocidades van a representar lo mismo. Las áreas van a calcularse de la misma manera. Esta sería con este diámetro y esta pues con este diámetro que representa esta distancia de acá a acá. Entonces la ecuación que dedujimos hace un momento para el tubo Venturi, si fuera para el tubo Venturi, no para el orificio, para el tubo Venturi, pues va a funcionar perfectamente para la boquilla. Solo que en este caso pues calcularemos el coeficiente de descarga de esta forma. ¿Cierto? Es la única diferencia que existe. De resto, todo el resto de los cálculos va a ser esencialmente el mismo. No va a haber más diferencias que esto que acabamos de mencionar. Ahora, para el caso del orificio, miren cómo es en este caso. Pues la geometría va a ser más o menos de esta forma. Entonces aquí hay simplemente un orificio en medio de una placa circular que se inserta dentro de la tubería. Esta es la vista lateral y esta es la vista frontal de esa tubería. Entonces, lo único que va a estar disponible para que pase el flujo va a ser este pequeño orificio del centro. Este. Que va a ser este mismo que está aquí. Entonces, miren que aquí en este caso, el flujo se va a ver restringido de forma muy abrupta, porque el fluido que venga en esta dirección va a chocar contra esta pared, igual y esto va a generar pues que el fluido vaya a tener que hacer pues como restringirse enormemente para pasar por acá, y esto genera una garganta aquí en el flujo, que eventualmente pues va a ocasionar la caída de presión, y esa caída de presión es la que vamos a medir con estas dos tomas que tenemos aquí. Pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo que el del Venturi y que el de la boquilla. Solamente que lo que cambia es la geometría con la que generamos la carga, la diferencia de carga, ¿cierto? Que la carga varía. Entonces, miren que pues, todas estas geometrías involucran cosas diferentes, pero finalmente el concepto físico detrás es el mismo. Entonces, para este tipo de dispositivos que son medidores de orificio, pues van a haber también formas de determinar el coeficiente
de descarga, porque la ecuación sigue siendo la misma. Para hallar la velocidad sigue siendo exactamente la misma, no cambia. Entonces, en ese caso, para este tipo de dispositivos, miren que existen gráficas, por ejemplo, como esta, donde podemos leer ese coeficiente de descarga de la siguiente manera. Supongan, por ejemplo, que nosotros tenemos un diámetro, como en el ejemplo de ahorita, el diámetro grande de 100 milímetros. Y el diámetro pequeño, que es el del orificio, sería de 50 milímetros. Con esto tenemos que la relación beta, que es D sobre D, va a ser entonces de 0.5, ¿cierto? Que sería dividir 50 entre 100 me da 0.5. Entonces eso me ubicaría sobre esta línea, que es la relación D sobre D de 0.5. Leería sobre esta, no sobre ninguna otra, porque pues las otras son para relaciones de diámetros diferentes. Y digamos que tengo un número de Reynolds de 10 a la 5, por decir cualquier cosa. Entonces yo puedo hacer la lectura de la siguiente forma. Vengo hasta acá y de ahí salgo de forma horizontal y vengo y hago la lectura acá, por ejemplo, ¿cierto? Ahí esto es punto 60, punto 61 y esto está más o menos como en la mitad de los dos, entre punto 60 y punto 61. Puede ser punto 65, más o menos sería como la medición en este puntico, 0.65. Y ese sería nuestro coeficiente de descarga. Miren que leer este tipo de gráficas pues no significará un problema realmente para nosotros. Se pueden leer muy fácilmente. ¿Cuál es el tema? El tema es que yo desconozco el número de Reynolds. ¿Y por qué desconozco el número de Reynolds? Porque tampoco conozco la velocidad. Si supiera la velocidad no necesitaba hacer nada de esto porque pues ya podía calcular el caudal como velocidad por área. Pues como yo no conozco este valor, entonces lo que voy a hacer es suponer que el número de Reynolds es alto, por ahí 10 a la 6, y aquí puedo leer, según esa relación de diámetros, cuál sería el valor de ese coeficiente de resistencia, un número de Reynolds muy alto, por ejemplo 10 a la 6, aquí donde ya se trata de hacer horizontal. Con ese valor del coeficiente de resistencia, calculo la velocidad, y con esa velocidad recalculo el número de Reynolds y compruebo si mi suposición era verdadera o no. Si no es verdadera, pues hago ese mismo proceso una y otra vez. Eso por ahí en 2 o 3 iteraciones convergen hasta que los valores de velocidad y número de Reynolds pues no cambien mucho y ya estaría. Ese sería pues como el procedimiento a seguir. Miren pues que en realidad no es complejo, pero sí es un paso a paso pues muy estructurado. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Vamos bien. Vamos bien. Listo. Profe, estas gráficas están en el de mod también. Sí, todas estas gráficas son del libro de Mott. Bueno, entonces ahorita vamos a ver otros tipos de medidores que utilizan otros principios físicos para su operación. Y vamos a tratar de dar pues como una breve descripción, aparte de lo que diga en el video, unos comentarios adicionales al respecto. Entonces empecemos por estos, medidores de área variable. Miren que los que acabamos de ver son medidores de carga variable, de carga variable. Aquí son medidores de área variable. Entonces vamos a ver en qué consisten, por ejemplo, este tipo de medidores. Vamos a ver si sí va. Ahí va. Donde ustedes alcanzan a escuchar lo que es el audio del video. Nada, profe. Y en el No. otro No, profe. tampoco se escuchó. Mm, a ver, yo creo que eso se puede hacer si yo hago lo siguiente. Aquí voy a dejar de compartir y voy a compartir solamente la pantalla esta. Y ahí.
No, profe. Tampoco. Yo creo que eso se puede hacer de otra manera, que es como compartir el audio de qué. Esperen, intentémoslo a ver. Cuando yo comparto y el audio no me suena, yo desconecto los audífonos, profe. ¿Usted tiene audífonos? No, yo estoy trabajando así, pues como así, con el micrófono del portátil. Ah, no, ni idea. Pero es que yo recuerdo que, a ver, configuración del dispositivo. Un segundito, y si no nos da, pues ni modo. Ujú. Speakers, configuración del video, ahí esto está bien. Opciones de la reunión, vamos a ver si por aquí nos da algunas opciones. Anunciar, proporcionar subtítulos. No, eso tampoco es. Pantalla, aplicar, no mostrar, silenciar. O puede ser aquí en la opción de compartir. A ver, ¿qué opciones me da aquí? Contenido de la cámara. Esto es, activa la cámara para seleccionar, activa, incluir sonido del equipo. Ah, vea, era aquí. Incluir sonido del equipo. Yo sí sabía que lo había visto en alguna parte. Bueno, afortunadamente lo encontré. And a specially formed float, which Ahí. can move up. ¿Sí escucharon esa partecita? Sí, profe. Sí, ahora sí. Sí. And down freely in the measuring tube. Together, the reference position of the float and the measuring tube create a variable ring orifice. The higher the position of the float, the larger the ring orifice, and therefore the cross-sectional area through which the medium can flow past the float. This is the origin. Pregunta, ¿se le entiende a la persona que está hablando lo que dice o mejor hacemos la traducción? Traducción. Listo, mejor. Miren, entonces acá en este caso lo que tenemos es, como su nombre lo dice, pues son medidores de área variable. Entonces miren que el área de este tubito es variable. Acá abajo es más estrecho. Voy a desactivar entonces los subtítulos para que no nos estorben. Y aquí en la parte de arriba es más ancho. Entonces, en la medida en que esté pasando más flujo volumétrico a través de esta tubería, pues este flotadorcito va a estar más abajo o más arriba. Y digamos que la posición de este flotadorcito dentro de la tubería va a ser directamente proporcional a la cantidad de fluido que esté atravesando pues esta porción en particular de tubería, que va a ser el medidor. Este medidor se conoce como un rotámetro. Rotámetro. Es como el instrumento más característico de los medidores de área variable. Vamos a seguir por aquí un poco The más. English designation of the device. Va. Flow, gravity keeps the float at the bottom end of the measuring tube. Miren que inicialmente, pues cuando no hay flujo, este flotador pues está aquí en la posición inferior en el dispositivo. Y a medida que empieza el fluido a pasar, pues levanta este objeto porque sobre él van a ejercerse varias fuerzas. Entre ellas, pues la fuerza de arrastre del fluido cuando intenta moverse desde abajo hacia arriba, ¿cierto? En estos instrumentos siempre se ubican en posición vertical y el fluido siempre entra por la parte inferior y sale por la parte superior. Es, digamos que ahí tenemos el hecho de que esto va a establecer un equilibrio dinámico cuando llegue a un punto en que la fuerza de arrastre más la fuerza de flotación sea equivalente a la fuerza de gravedad. Yo creo que eso es lo que van a describir en un momento. Entonces, ahí lo que van a hacer es un balance de fuerzas. I'd like to explain this in more detail. Three main forces act on the movable float. Que hay tres fuerzas actuando sobre el cuerpo. Gravitational force W, La primera es la fuerza de gravedad, operates que va hacia downwards abajo, as the reset force, que siempre va a estar. whereas the buoyancy force Y hacia arriba hay dos, and the la float fuerza de force, flotación drag, y la fuerza de work in arrastre. an upward direction. The position of the float is a flow indicator. The gravity
Miren que en ese caso W y B, que serían las fuerzas de gravedad y la fuerza de flotación, son constantes, porque el objeto no va a cambiar de peso y el gas o el líquido que esté atravesando el medio tampoco va a cambiar de densidad y por tanto la fuerza de flotación también va a ser constante, ¿cierto? Entonces esas dos son constantes. La única que es variable es esta, que la representan con D, que es la fuerza de arrastre. Esa es la única que va a ser variable y va a ser proporcional a la velocidad con la que el fluido pase alrededor de ese objeto que es el que está ahí sumergido. Force and the buoyancy force are constant for a specified application. Only the flow force can vary temporarily as a result of a change in flow which moves the float into a different position. Digamos que ese es el principio de funcionamiento de este instrumento. Ya lo que vamos a ver a continuación en el video es que a veces este flotador que hay aquí puede ser que esta tubería esté cerrada y sea de un material que no se pueda ver a través de él, que no sea un material translúcido. Entonces, ¿qué pasa cuando el material no es translúcido? Pues si yo no puedo ver la ubicación del flotador, pues no voy a saber cuál es la lectura que voy a hacer. Y para eso la solución es utilizar un flotador que esté magnetizado. Sí está corriendo el video, voy a preguntar un poquito. For example, let's take as our starting point a state of equilibrium of the forces. That is, the float remains immobile in a certain Ahí están dando un ejemplo. En este caso puntual, pues si el flotador está en esta posición, eso de fábrica lo venden ya listo para que en esta posición ya lo han calibrado y equivaldría, por ejemplo, a 100 litros por hora. Y cuando aumenta el flujo, the flow velocity in the ring orifice also increases. pues hay más fuerza de arrastre Flow force as well. The float rises. y esa fuerza de arrastre pues empuja al objeto a una posición superior. So the flow velocity in the orifice. El objeto no sigue subiendo indefinidamente porque cuando él está más arriba hay un área de flujo más grande aquí. Miren que el anillo, digamos, la sección de este anillo se hace más ancha y se establece un nuevo equilibrio dinámico, ¿cierto? Un nuevo equilibrio de las fuerzas. Again, and the flow force returns to a state of equilibrium. Miren que eso, digamos, es una forma muy chévere de poder medir un The flujo. physical operating mode shows that the position of the float is a flow indicator. Miren que pues el tubo está graduado y uno podría ver a través de él y ver en qué posición está ubicado. Pero si el tubo es opaco y no lo puedo ver, pues lo que utilizan es un medidor, un flotador magnético con una aguja metálica que se mueve cuando el flotador se mueve. Profe, y ese flotador en cuanto a pérdidas que En realidad genera muy pocas porque es muy suavizado. Si ves que aquí pues genera una punta, esta punta hace que el flujo alrededor de él sea muy suave. No genera muchas pérdidas. Además que casi siempre lo usan para medir flujos volumétricos en gases. Y los gases, como tienen una viscosidad tan bajita, no generan muchas pérdidas de energía realmente. Que eso lo hace un medidor bien flexible y muy utilizado. Yo lo he visto en algunos equipos, especialmente, por ejemplo, en los secadores. En los secadores lo utilizan mucho porque uno, cuando seca un alimento, necesita saber cuánto aire, qué volumen o qué caudal de aire le está inyectando al equipo, y eso se mide, por ejemplo, en este caso, con un rotámetro. El flujo volumétrico del aire caliente que se está inyectando. Bueno, ese es el principio básico de funcionamiento. Esto es un medidor de área variable que uno lo conoce en español como rotámetro. Se lo pueden incluso comprar, ¿cierto? Aquí en Mercado Libre vale 165.000 pesos, por ejemplo. O sea, si uno quisiera comprarlo, pero bueno, ya sería para una aplicación muy particular. Y miren cómo se ven. Tiene un flotadorcito en el interior
y ese flotador pues va a estar más arriba o más abajo dependiendo qué tanto flujo volumétrico atraviese el equipo. Ahora vamos a ver otro por aquí. Veamos este, de turbina. Hola, aquí mismo. No, el partido, entonces que no va a ver esto. As the G-Series meter house. ¿Qué pasó? Ve hasta YouTube. As the G-Series meter housing is cut away in this animation, we see a cantilever-type design where the multi-bladed rotor is supported by an upstream stator. Bien, The aquí stator also un medidor de channels the flow turbina stream, funciona depicted by the básicamente flowing con una blue turbina en su arrows, through the interior. rotor. Bien, esos son The elementos rotor que is rotan hydraulically en la medida balanced and que floats on a virtually hay un flat flujo tube. volumétrico que atraviesa pues esta parte. Esto funciona como las veletas que ponen para medir el viento, que las ponen con una gallinita. Esa gallinita tiene una veletica que cuando el aire pasa a través de ella la hace mover. Es el mismo principio de funcionamiento. Cuando el fluido pasa por acá, digamos, incide sobre estas paletas y hace pues que este elemento rote. La velocidad de rotación de esta turbina va a ser directamente proporcional al caudal. Entonces, aquí digamos que es básico el principio de funcionamiento. Lo interesante es cómo lo miden. Vamos a ver cómo lo miden. Aquí más adelante voy a adelantarlo un poquitico. Miren aquí, esto es el equipo que hace la medición. Entonces, estas paleticas, cuando pasan justamente en esta parte de aquí, generan un impulso eléctrico porque aquí hay un instrumento que tiene la capacidad de interactuar con el material del que está hecho estas palas, que casi siempre son metálicas para poder que pueda generar el pulso, y ese pulso pues se lleva al equipo con la frecuencia con la que pasen esos pulsos o con la que se generen los pulsos, que va a ser igual a la frecuencia con la que pasan las paletas por acá. Eso se va a llevar al equipo y ese equipo pues va a construir una curva que con esas curvas va a poder determinar cuál es el flujo volumétrico que tenemos. Miren cómo sería un impulso, digamos, eventualmente se produce un pulso, luego cuando no hay paleta cae a 0 el voltaje, luego sube, por ejemplo, a 5 voltios, esos casi siempre funcionan entre 0 y 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios. Entonces, con la frecuencia que ocurren estos picos es proporcional al flujo volumétrico, porque la frecuencia con la que ocurren esos picos es la misma frecuencia con la que está pasando una de estas aspas cerca del dispositivo de medición. Entonces ese es el principio básico de funcionamiento de un medidor de turbina. Y digamos que esto es susceptible pues de calibración, porque pues esta frecuencia de rotación, cuando el proveedor del equipo lo fabrica, él ya tiene una tabla de conversión interna de cuántas RPM significan qué caudal. ¿Cierto? Digamos que eso ya hace parte de la instrumentación del equipo y el equipo básicamente lo que nos reportaría sería el caudal directamente, metros cúbicos por segundo, o litros por hora, o litros por minuto, las unidades con las que esté configurado. Entonces, este es un medidor de turbina. Vamos a ver este, por ejemplo. Y vamos viendo algunos principios físicos con los cuales operan. Este funciona con un principio físico también muy, muy interesante. En este caso, vamos a ver. The most diverse substances are transported and distributed in Contar chemical un poquito. or flowing principles for their measurement are expressible. In 16th century Italy, Leonardo da Vinci observed how vortices form in flowing water. Es Leonardo da Vinci, que no se ve muy bien, pero digamos que fue de las primeras personas que vio que cuando el agua atravesaba, por ejemplo, alrededor de una piedra, se generaban vórtices alrededor. Vórtices. Y luego
ese principio, Some 400 years later, Hungarian physicist Theodor von Karman este apellido, described the señor de physical apellido laws Karman, that govern how these vortices le metió matemáticas al asunto y descubrió que hay una relación entre la frecuencia de formación de los vórtices y el flujo volumétrico o la velocidad con la que el fluido está pasando alrededor del objeto. Entonces, ese principio take es shape. el que explota este Here's instrumento. how this measurement method works. Inside each vortex flow meter, Entonces, miren, a bluff en el body is interior located in the middle of the pipe. hay un cuerpo This sumergido body is a kind que of le obstruction opone that disturbs resistencia the flow. al paso del flujo. Entonces, el Downstream from fluido the va a tener bluff que body is a atravesar, mechanical sensor which can register o por la derecha o por la izquierda de ese dispositivo. Y este que está aquí es un sensor que utiliza este pequeño rectángulo que va a oscilar en la medida en que el vórtice se genere en el lado derecho o izquierdo. Vamos a verlo con la animación. pressure differences in the flowing fluid. If the fluid is not flowing, no vortices form. Ahí lo que están diciendo es que pues, si el fluido está quieto, pues no hay vórtices. Los vórtices se van a generar después de cierto número de Reynolds, donde el régimen va a ser turbulento. As soon as the fluid starts to move and reaches a certain Miren, flow estos que rate, se generan aquí son los vórtices. vortices gradually appear downstream of the bluff body. Y se generan con una These frecuencia vortices que es are proporcional detached alternately on either a la side of the velocidad bluff del body fluido alrededor de and este are objeto carried away sumergido. by the flowing fluid. Zones of high or low pressure now appear downstream and thus create a phenomenon that is known as the Karman vortex street. Este lo llaman el Karman Vortex Street, que es como la calle de vórtices de von Karman, en honor a von Karman, pues, porque se generan puros vórtices alrededor alternativamente. Miren que se van generando a un lado, luego al otro, a un lado, luego al otro, y eso hace que tenga como una frecuencia que va a estar asociada a la velocidad con la que el fluido va a estar moviéndose. Entonces vamos a ver cómo lo miden, cómo miden eso. These Esos differences in vórtices generan pressure una diferencia de exactly presión match the alrededor del frequency objeto. of the passing Entonces, miren, cuando se genera el vortices vórtice, are precisely genera una registered diferencia de by the presión que mechanical hace que este sensor instrumento shown here oscile. in slow motion. Y esa oscilación luego va a ser This is medida unique acá arriba because por un it's instrumento inherently so sincrónico well balanced que that pipe lo boring traduce a una vibration of up to frecuencia 1 G, y esa frecuencia es pressure surges, proporcional and temperature shocks al have no effect flujo whatsoever volumétrico on del the fluido. measurement. The distance between two consecutive vortices corresponds to a defined volume of fluid. Lo que dicen es que la diferencia entre dos vórtices consecutivos corresponde a un pequeño volumen de fluido que después uno pues, lo va a utilizar dentro de los cálculos para poder estimar cuál es el flujo volumétrico. In some applications, the velocity is too low for perceptible vortices to form. However, ahí en esta parte nos están indicando que en algunas aplicaciones en el instrumento se generan velocidades muy pequeñas que los vórtices que se generan son tan pequeños que no hacen mover la paletica. Esta paletica que es la que genera pues como la oscilación. Entonces la solución vamos a ver cuál es, que es aquí achicar el área de flujo. velocity can be increased Que simply lo vuelve by más slowing pequeño a para que aquí el vortex flujo se meter haga that más has a turbulento reduced cross y section. pues sí se genere una medida Modifications significativa aquí en affect the el measuring oscilador. accuracy. Functionality can be enhanced by incorporating optional temperature measurement into the sensor. También se le puede agregar un A medidor de configuration temperatura y like mide, this, together with mediría a las dos built-in cosas a la Pro vez. computer, can calculate temperature-dependent mass or energy flow. Bueno, en general, digamos que ese es el funcionamiento de este dispositivo y utiliza, digamos, conceptos ya avanzados en lo que sería la mecánica de fluidos, porque esos vórtices de von Karman son cosa seria, pues hay una matemática avanzada detrás de la predicción de esos vórtices y en la relación que existe entre la frecuencia de los vórtices con el caudal. Digamos que no vamos a entrar en esos detalles porque, pues, siéndoles muy sinceros, yo tampoco los conozco, pero sí nos da la perspectiva de que se están utilizando principios físicos bien potentes y bien interesantes para poder describir este tipo de cosas, que en el caso particular de nosotros, pues son medidores de flujo volumétrico. Miremos este otro, está bien chévere, y con este terminamos por el día de hoy. Ya después vemos
En la próxima clase vemos los demás y los discutimos. Yo creo que esto es interesante verlo porque, por dos razones. En primer lugar, porque estamos viendo cómo se mide el flujo volumétrico realmente. Y lo segundo es porque vemos una aplicación práctica real de toda esa física que vimos hace un tiempo. Ustedes vieron física mecánica, vieron física de campos, física de ondas, y uno se cuestionaba algunas veces, bueno, ¿y esto para qué? ¿Cierto? ¿Qué utilidad puede tener? Y una de las utilidades más prácticas de saber física o química y el resto de las ramas del conocimiento es poder entender los fenómenos físicos que rigen no solamente la naturaleza, sino muchas de las aplicaciones tecnológicas que el ser humano usa hoy en día. Miren, por ejemplo, en el principio físico tan chévere en el que se basa. Voy a adelantar un poquito para que acabar la presentación ahí. Esa es como la presentación de la empresa. The basic physics of this principle can be traced back to the English physicist Michael Faraday. Michael Faraday. In 1831, discovered that electrical current can be generated with a magnetic field. Este señor Michael Faraday, yo creo que ustedes se acuerdan por la ley de inducción de Faraday, que uno puede inducir una corriente eléctrica en un alambre con un campo magnético variable. Digamos, de ahí es la referencia de uno desde la física. Resulta que en este instrumento van a utilizar ese principio para luego medir un flujo volumétrico, y son cosas muy locas porque uno como que no logra asociar una cosa con la otra, pero vamos a ver el ingenio humano en acción en este instrumento aquí para que miremos. Roughly 100 years later, the Swiss inventor and priest Father Bonaventura Turliman applied this knowledge to electrically conductive liquids flowing in pipes. Este señor pues, diseñó el primer instrumento de este tipo. Let's take a closer look at how this measurement. Pues ahí vamos a hacer una vista cercana del instrumento. Estos dos dispositivos que están señalando allí nos van a generar un campo magnético uniforme. Estos son electroimanes. Entonces, estos dos electroimanes nos generan un campo magnético uniforme, y ese campo magnético uniforme va a estar atravesando el flujo del fluido. Y estos dos van a ser dos sensores de potencial eléctrico. Nos van a medir la diferencia de potencial que se va a generar. Entonces, miren, ahí hay dos tipos de partículas. ¿Sí las ven? Unas que son azulitas y otras rojitas. Esa simbología aquí en la simulación es indicando que hay partículas que están cargadas positivamente y otras que están cargadas negativamente. Entonces, este tipo de medidor de flujo volumétrico va a ser muy adecuado cuando yo tenga alimentos que tengan polaridad. Por ejemplo, un alimento que tenga sal, por ejemplo. La sal, cuando uno la pone en agua, ella se disocia en un ion positivo y un ion negativo. Y eso le va a pasar a muchas estructuras. Por ejemplo, las proteínas también suelen presentar polaridades, y algunos otros compuestos pues, orgánicos también exhiben diferentes pues, polaridades, positivas y negativas. Ácidos orgánicos, qué sé yo, aminas, pues, grupos amino también exhiben polaridad. Entonces, en general, las rojitas y las azulitas pues, nos van a mostrar que hay unas partículas cargadas positivamente y otras negativamente. Entonces, ¿qué pasa? Y recordemos por allá el curso de física, eso sería física de campos. ¿Qué le pasa? Profe, qué pena ahí lo interrumpo. ¿No hay un método analítico que utiliza como este principio? Hay un método analítico, sí. Hay un detector en cromatografía que utiliza este principio. Que yo me acuerdo que vimos una de esas técnicas que era más o menos con este principio en análisis. En análisis instrumental. Sí, señor. Sí, efectivamente. Este principio se utiliza mucho porque eso se llaman detectores de masas. Y esos detectores de masa es exactamente el mismo principio. Lo que hace uno inicialmente es, con cromatografía, separa el compuesto particular que quiere analizar
Y ese compuesto luego uno lo inyecta en un detector que inicialmente lo que hace es impactar con un montón de electrones las moléculas para romperlas. Y esas moléculas se rompen y generan, digamos, radicales que pueden ser positivos o negativos. Esos radicales, el patrón en el que se rompen cuando son impactados con electrones, es un patrón casi que único. Y eso que se genera, luego yo lo hago pasar por un campo magnético que le permite a esos iones cargados, bueno, iones cargados es una redundancia, los iones, describir un movimiento circular y luego eso incide sobre un detector a cierto radio. Y la relación masa-carga va a determinar en qué radio va a caer esa partícula. Y la intensidad con la que esas partículas van a golpear el detector es la cantidad de muestra que voy a tener específicamente de ese compuesto. Esos detectores son muy sensibles, pero son muy costosos. Entonces aquí funciona básicamente el mismo principio. ¿Qué pasa? Cuando una carga eléctrica va en movimiento y se encuentra con un campo magnético, ella va, digamos, ella va a percibir una fuerza. Y esa fuerza va a hacer que ella se mueva a uno u otro lado del tubo, en este caso. Miren lo que va a pasar. Pero eso solamente funciona si las partículas están en movimiento. Una partícula cargada quieta con un campo magnético no le va a ocurrir absolutamente nada. Por eso aquí en la animación vean que están uniformemente distribuidas, positivas y negativas. Pero inmediatamente el fluido empieza a moverse, ocurre la separación de las positivas y las negativas. Porque cada tipo de partícula, sea positiva o negativa, va a tender a describir un movimiento circular dentro de este campo magnético uniforme, pero en direcciones opuestas. Entonces, las positivas se van a un lado y las negativas se van al otro. Entonces, esto es el efecto del campo magnético. Luego, como tenemos dos medidores aquí, estos dos medidores nos miden una diferencia de potencial. Ustedes saben que cuando uno ubica cargas negativas y positivas en lados opuestos en una distribución geométrica de este tipo, se genera una caída de potencial, se genera un voltaje entre estas dos terminales. Esto sería el equivalente como a un capacitor. Un capacitor es un espacio sin cargas y separando dos tipos de cargas diferentes. Entonces, esto pues básicamente me genera un potencial eléctrico que mido a través de estos dos dispositivos y pues esa diferencia de potencial va a ser proporcional al flujo volumétrico que esté atravesando el tubo. The positively and negatively charged particles in the liquid are separated and collect on the opposite sides of the tube wall. Now an electrical voltage forms, which is detected and measured by the two electrodes. This voltage is directly proportional to the flow velocity in the pipeline. Together with the known tube cross-section, the flow volume can then be calculated. Digamos que de esta forma es que calculan el flujo volumétrico. Obviamente, pues para poder hacer esto se requiere la calibración y la validación del instrumento, y ya después él internamente tiene una conversión de cuánto voltaje estoy percibiendo a través de los dos electrodos, y eso va a ser una traducción directa a cuánto es el flujo volumétrico que está atravesando por el medidor y por tanto pues por la tubería. Entonces, miren que utiliza principios físicos muy, muy interesantes, muy chéveres, y que uno no creería que se puedan aplicar en este tipo de contextos, pues para medir un flujo volumétrico de un alimento o cualquier otro líquido que uno pueda transportar por una tubería. No creería uno que se utilizara este tipo pues de principios físicos, y ahí están, vean, y son comerciales, porque estos videos que yo les estoy mostrando es precisamente de una casa comercial. Es justamente una casa comercial la que está mostrando pues las ventajas y las bondades de sus instrumentos para poder que les compren. Endre Sandhausen. Entonces miren, otro. Así como ese vamos a tener otros más que vamos a ir analizando, pero yo creo que por hoy pues ya no nos da para visualizar más. En la próxima clase vemos los otros dispositivos y discutimos pues lo que tengamos que discutir al respecto.
Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que por hoy podemos dejar hasta ahí. Carlos, no sé si te contaron que el parcial entonces lo dejamos para este viernes, lo vamos a habilitar a las 5 de la tarde y lo recogemos máximo hasta el sábado a las 5 de la tarde para que tengan tiempo pues de hacerlo. Listo, profe. Listo, que yo creo que eras como el único que faltaba pues por esa información. Bueno, listo muchachos, así quedamos entonces, nos vemos el viernes, Dios mediante, que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, Profe, profe. muchas Hasta luego. gracias. Chao, profe. Hasta luego. Chao, con gusto.